Entonces su tiempo de elevación ya no será más rápido, sino más lento, será el doble, será 4. Entonces, el tiempo de elevación es inversamente proporcional a la velocidad de rotación de la cabeza de la bomba. ¿Queda claro? O sea, a tasas de flujo más altas, tiempo de elevación más cortos, inversa. A tasas de flujo más bajas, tiempo de elevación más altos. ¿Y por qué es importante el tiempo de elevación? Porque los tiempos de elevación más largos les van a brindar a ustedes un factor de seguridad, porque van a poder reaccionar en caso de encarcelación del iris, de cápsula, etc. ¿Sí? Entonces, cuando recién empiecen, los tiempos de elevación tienen que ser largos. Por tanto, sus tasas de flujo no pueden ser altas. Sus tasas de flujo tienen que ser moderadas o bajas. Cuando ya adquieran experiencia, ya pueden elevar su tasa de flujo para que la cirugía sea más rápida, para que su tiempo de elevación sea más corto, porque los tiempos de elevación largos, el problema es que retrasan también el procedimiento. Entonces acá viene una encrucijada entre el cirujano que empieza entre ser rápido o seguro. Si yo hago una faco en 10 minutos, a peor te gané porque yo la hago en 9. Pero bueno, recién están empezando, o sea, a mí me importa la rapidez, sino es importante primero la seguridad. La siguiente. Bueno, y de manera gráfica es lo mismo que decíamos antes, ¿no? Este es un faco emulsificador que ha sido seteado a una tasa de flujo de 20. El puerto de aspiración está completamente ocluido y van a alcanzar el vacío máximo en 4 segundos. Si ustedes duplican esta tasa de flujo de 20 a 40, como está acá en la figura, entonces el vacío máximo ya no lo alcanzarán en 4 segundos, sino en la mitad del tiempo, en 2 segundos. O sea, hay una relación inversamente proporcional. La siguiente. Bueno, este es el surge. Bueno, ¿qué es el bendito surge? Que ahora, felizmente, ya casi no se escucha mucho, ¿no es cierto? El surge es un fenómeno que ocasiona colapso potencial de la cámara. ¿Qué pasa? Si está ocluido el puerto de aspiración, entonces la cabeza de la bomba sigue rotando y sigue generando vacío en la línea de aspiración, y al desobstruirse la punta del faco, entonces todo el líquido que está en la cámara anterior rápidamente va a pasar hacia la línea de aspiración y eso produce un colapso de la cámara anterior. Eso es el surge. ¿Ya? Eso es el surge. Y el surge en realidad va a depender de varios factores. Depende de la resistencia anticolapso de la máquina, depende del nivel de vacío pre-surge, de la resistencia de partes de irrigación. Obviamente si tienen mayor vacío seteado, obviamente mayor surge. ¿Sí? Entonces depende de muchos factores. Hoy en día las máquinas tienen una serie de sistemas anti-surge. Entonces ya es menor al que veíamos antes con los facos emulsificadores, diríamos, menos modernos. La siguiente. Acá está la punta del faco, dentro de la cámara anterior hay una partícula de cristalino que obstruyó por completo la punta del faco. Entonces la cabeza de la bomba sigue rotando, se produce un colapso de la línea de irrigación y cuando pasan los fragmentos, rápidamente el líquido pasa hacia la línea de aspiración y eso produce un colapso. Eso es el surge. ¿Ya? La siguiente. A ver, claro, si ahora mismo ya casi no ocurre eso por falla de la bomba, lo que estamos viendo es que está ocurriendo por falla del personal, ¿no? O sea, la botella se queda vacía y ocurre un surge que no debería llamarse surge, pero es por un problema de falla, ¿no? Eso es lo que se ve ahora. Muy cierto. Sí. Y eso sí nos ha pasado con regular frecuencia. Están operando y de pronto se colapsó y ¿qué pasó? Que ya no hay ni un centímetro cúbico de líquido en la botella de reacción. Bueno, y entonces existen otras máquinas que no tienen bomba peristáltica, sino bomba de vacío. Y de las bombas de vacío, la más común es la bomba Venturi. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué pasa con las máquinas de bomba de vacío? ¿Cuál es la relación del cirujano con la máquina? Es que ustedes van a controlar directamente el vacío y de manera indirecta el flujo. O sea, es inverso de las bombas peristálticas. Entonces, la tasa de flujo va a ser directamente proporcional al vacío cuando el puerto de aspiración no está fluido. ¿Qué es lo que pasa en estas máquinas? Fíjense ustedes. Lo que hacen en realidad es un control directo del vacío. Y al haber un control directo del vacío, va a generar un circuito de fluidos que pues ya sabemos que se llama flujo. Pásame la siguiente. Entonces, en la bomba Venturi, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una cantidad de aire comprimido que pasa a través de una tubería, por así decir, y al pasar rápidamente esto, a través de este diríamos, tubo conectado a un cassette,
lo que va a generar es un vacío en este casete. Entonces, este vacío va a hacer que indirectamente fluya el líquido. Entonces, lo que hay es un control directo del vacío, porque primero generaron vacío, y después, al haber, dependiendo de la cantidad de vacío, va a haber la rapidez con la cual va a fluir el líquido. Entonces, en las bombas de vacío, se dan cuenta, hay un control directo del vacío e indirecto del flujo. O sea, para que se produzca flujo, primero tiene que haber vacío. Lo inverso de las peristálticas, la siguiente. Entonces, cada una tiene ventajas y desventajas. Para quienes fabricantes de bombas peristálticas hay ventajas y para los otros también. Nosotros analicemos cuáles son las ventajas de una bomba peristáltica. Entonces, que a ustedes les va a permitir tener tiempos de elevación relativamente largos, diríamos, ¿sí? Porque yo seteo mi máquina a 10 centímetros cúbicos por minuto, por así decir, y voy a tener un tiempo de elevación larguísimo, ¿no? O sea, casi el tiempo en el cual se va a producir el vacío máximo quizá va a ser 4 o 6 segundos, ¿sí? Las máquinas de bomba peristáltica tienen una buena capacidad de seguimiento por la tasa de flujo y permiten un mejor enfriamiento del tip cuando están haciendo ultrasonido. ¿Por qué? Porque el flujo es independientemente del vacío. Si ustedes le ponen a 10, se va a producir ese flujo independientemente del nivel de vacío. Pero una de las desventajas que se cita es que hay una necesidad de ajustar el flujo del vacío para optimizar la facoaspiración de fragmentos, ¿no? Y bueno, y en cambio, la siguiente, en las bombas de vacío, ¿cuál es la ventaja que se menciona? Es que hay una autorregulación fluídica durante la facoaspiración y la remoción cortical utilizando un solo parámetro. ¿Por qué? Porque ustedes solo comandan el vacío. O sea, al comandar el vacío, ya indirectamente el flujo es mayor o menor. Esa es, diríamos, la ventaja que señala. Y dentro de las desventajas, ¿cuáles son? Que el tiempo de elevación es abrupto, un tiempo de elevación cortísimo, y eso es peligroso, aunque así ha mejorado con el pedal dual, que les decía hace un rato. Hay una rápida capacidad de seguimiento, y eso también tiene sus desventajas, porque rápidamente pueden encarcerar iris o cosas que no quieren encarcerar. Y otra desventaja es que hay un potencial de sobrecalentamiento del tip con el esculpido, con niveles bajos de vacío. ¿Por qué? Como hemos hablado antes, cuando ustedes hacen el esculpido necesitan niveles bajos de vacío. Y como en esta máquina la cantidad de fluido que se mueve depende directamente del vacío, si tienen un nivel bajo de vacío, va a haber pequeña cantidad de líquido que fluye y eso puede producir un calentamiento del tip. Esa es una de las desventajas de las bombas de vacío. La siguiente. Bueno, y este es un gráfico para ver el rendimiento de las bombas. Y en realidad el rendimiento acá simplemente se compara en lo que es el tiempo de elevación. Bueno, como decíamos hace un rato, obviamente las bombas de vacío, sea la Venturi o sea la diafragmática, tienen un tiempo de elevación más corto, como se ve aquí en la figura, ¿no? Más rápido alcanzan los 400 milímetros de mercurio que se trae en la máquina. En cambio, una peristáltica más lento en 2, y si la peristáltica está funcionando a la mitad de la velocidad máxima, obviamente se dobla el tiempo de elevación. Entonces los tiempos de elevación son mucho más rápidos en las bombas de vacío. La siguiente. Bueno, y la otra, entonces eso es el circuito de fluidos. Y ahora, ¿qué pasa con el ultrasonido? ¿Cómo es que se produce el ultrasonido en estas máquinas? Entonces, lo que existe en la punta del facoemulsificador es un cristal piezoeléctrico que va a oscilar más o menos en esta frecuencia, dependiendo de la máquina del fabricante. Pero en esta frecuencia oscila el cristal piezoeléctrico y esta es la energía que mecánicamente se transmite a la aguja del facoemulsificador. Entonces, lo que hay es una energía mecánica que golpea el cristalino y mecánicamente lo destruye. ¿Y por qué se produce energía? Por la vibración de este cristal. Ahora, ¿y cómo es que diríamos, la energía ultrasónica varía al cambiar el voltaje de excitación de la pieza de mano? O sea, a mayor voltaje, mayor amplitud del movimiento del cristal, entonces se transmite mayor amplitud del movimiento de la aguja. Entonces, el nivel máximo de ultrasonido, ustedes lo van a calibrar en el panel frontal de la máquina. Dame FACO 100, dame FACO 50.
Al decir FACO 100 significa que hay una amplitud de movimiento de la aguja del FACO multiplicador. 100 significa que se va a mover todo, toda la amplitud. 50 solo la mitad de la expulsión. 25 obviamente la cuarta parte. Eso es a lo que se refiere. Es el porcentaje de expulsión de la aguja del FACO multiplicador. La siguiente. Bueno, esto para saber un poco cuáles son los ángulos de la punta. Hoy en día ya no se usan los ángulos de 0 grados, ¿no? Hoy en día se usan los ángulos definitivamente biselados, porque tienen una serie de ventajas. La siguiente. Existen diferentes puntas de irrigación-aspiración y estas nos sirven para extraer la corteza. El diámetro estándar es 0,3 milímetros y como el diámetro de la punta de irrigación-aspiración es más pequeño que el diámetro de la punta del FACO emulsificador, obviamente se produce vacío sin necesidad de oclusión, pero nunca van a llegar al vacío máximo, por resistencia, ¿no? Como el fluido tiene que pasar por la línea de aspiración a través de un agujero más pequeño, se produce obviamente vacío, pero no van a alcanzar el vacío máximo, como decíamos antes, a no ser que esté completamente fluido. La siguiente. Bueno, y esto es una cosa importante, que es la tasa de flujo. Entonces la tasa de flujo, fíjense ustedes, esta es la punta del FACO emulsificador y la cabeza de la bomba empezó a rotar, entonces se produce una corriente en la cámara anterior que es la fuerza que arrastra el flujo intraocular y partículas dentro del puerto de aspiración. Esa es la corriente. O sea, cuanto más rápido gire la bomba, mayor cantidad de líquido va a tender a ir hacia la punta del FACO emulsificador. Y eso es lógico pensar, ¿no es cierto? Entonces la tasa de flujo o la corriente que se genera en cámara anterior va a ser directamente proporcional a la tasa de flujo. A mayor tasa de flujo, mayor corriente en la cámara anterior. Entonces, ¿y cuál es la significancia clínica de esto? Es que ustedes pueden ejercer mayor atracción sobre los fragmentos aumentando la tasa de flujo. Si yo quiero que los fragmentos vengan más rápido hacia mi punta, tengo que subir mi tasa de flujo. Y si quiero que vengan más lentos, entonces tengo que disminuir mi tasa de flujo. El problema es que las tasas de flujo altas pueden disminuir el margen de seguridad, porque no tiende a venir solo las partículas, sino todo. Mira, cápsula, iris, todo. Y si ustedes recién están empezando, entonces es un problema. La siguiente. Muy importante tener una calibración adecuada del flujo y el vacío en su máquina. Entonces la tasa de flujo determina qué tan fuertes o qué tan rápidos son